Hola a todos, mi nombre es Adrián, soy audioprotesista. Actualmente trabajo en un centro auditivo desde hace 8 años y aparte de esta experiencia también tengo pérdida auditiva y soy usuario de audífonos desde que tenía 5 años. En esta presentación vamos a aprender, ya que muchos de nosotros por nuestra faceta de técnico sanitario trabajamos con pacientes, a identificar aquellos pacientes que puedan ser usuarios de prótesis auditivas o tener problemas auditivos. Y vamos a ver consejos o estrategias de comunicación para poder comunicarnos con ellos y que tengan una buena experiencia y se sientan a gusto en nuestro ejercicio profesional. ¿Vale? En primer lugar vamos a presentar lo que es la pérdida auditiva, ¿vale? Como conocemos, pues es una disminución parcial o total de la capacidad para escuchar sonidos. Puede afectar a personas de todas las edades y ser causada por diversos factores. Puede ser temporal o permanente o afectar a uno o a ambos oídos. Entonces, en función del tipo de pérdida auditiva, tenemos las prótesis las podemos enfocar en función de los dos tipos de pérdida auditiva. Las pérdidas neurosensoriales o las perceptivas, que son aquellas que se producen cuando el daño está en el oído interno o en el nervio auditivo, y pueden ser causadas por factores genéticos, envejecimiento, ruidos fuertes, medicación ototóxica, ¿vale? Generalmente este tipo de pérdida es permanente. Y luego tenemos la pérdida transmisiva o conductiva, que es cuando se produce el daño o el problema en la conducción del sonido desde el oído externo hasta el oído interno. Por tanto puede ser por obstrucciones como cerumen, infección de oído, acumulación de mocos en el oído medio, daño en la cadena osicular, y muchas veces este tipo de pérdida tiene solución quirúrgica. Por tanto, en las neurosensoriales tendríamos que se indicarían prótesis, estilo audífono, implante coclear, y las transmisivas, un implante osteointegrado o varillas, si no se pueden solucionar quirúrgicamente. De estilos de audífonos que podemos encontrar, tenemos en primer lugar el más común, que es el mini rite, ¿vale? Que se coloca detrás de la oreja y son más pequeños y discretos que los antiguos BTE más tradicionales. Llevan un cable fino con el auricular que va insertado dentro del oído. Luego tenemos también muy conocidos los entreauriculares, que van personalizados en el canal auditivo y se pueden utilizar también para diferentes tipos de pérdidas. Tenemos los BTEs, que son más comunes, que se colocan detrás de la oreja, pero son no los más antiguos, pero sí los que menos se están empezando a utilizar. Quedan más reservados para pérdidas muy potentes y sobre todo para niños, porque permiten adaptarse de forma muy versátil a diferentes tipos de pérdidas. Y el implante coclear, ¿vale? Que es un dispositivo electrónico que proporciona audición, ¿vale? Cuando tenemos una pérdida profunda. Se utiliza cuando con el audífono ya no hay capacidad de amplificar, y tenemos dos partes. En la parte externa, que puede ser o todo un disco, como en la imagen de la derecha, o en procesador y bobina, que son los más antiguos. Este componente externo sí que recoge el sonido, lo procesa y lo envía a la parte interna, ¿vale? Que la parte interna es un eje de electrodos que está colocado quirúrgicamente en el oído y recibe estas señales y que quedan procesadas a estimulación eléctrica, ¿vale? Que llega por tanto al cerebro. Con esto no conseguimos restaurar una audición normal, pero sí proporcionar sonido y comprensión para las personas que tienen una pérdida de audición total. Adaptarse a un implante es mucho más complicado que un audífono, y por tanto en las primeras fases de que la persona esté adaptándose puede ser más complicada la comunicación, ¿vale? Después tenemos los que hemos dicho para partes conductivas, las pérdidas conductivas, que pueden ser el implante osteointegrado, que es como si fuera un audífono, pero a través de vía ósea. Está el procesador externo, que va unido
a un clavo se ancla en un clavo de titanio que se coloca quirúrgicamente en el hueso temporal del cráneo, detrás del oído, y esto integra. Por tanto, el clavo se queda instaurado en el hueso y a través de la vibración podemos llegar al sonido a la cóclea. ¿Vale? Se utiliza mucho cuando tenemos algún problema a nivel de oído medio que no permite el uso tradicional de audífonos y tenemos una pérdida auditiva que es bastante conservada a nivel por la conducción ósea. Y otro sistema que tenemos pues es las varillas auditivas, que quizás es un poco más antiguo, pues se utilizaba más al principio antes de que el tema del osto integrado estuviera más avanzado, pero aún ahí podemos encontrar pacientes que las usen. El vibrador va montado en la patilla de la gafa y hace presión, transmite el sonido a través del cráneo también. Vale, entonces todos estos tipos de prótesis auditivas, también como profesionales sanitarios, sobre todo aquí los compañeros que tengamos que son técnicos de radiodiagnóstico y que trabajen más en esta especialidad, tanto las prótesis auditivas como los audífonos y los implantes, procesado externo, se deben retirar para hacer radiografías, hacer TACs y hacer resonancias. Y en el caso del implante, la resonancia magnética habitual está contraindicada, porque hay que tomar precauciones porque la parte de dentro, en función de los teslas, de los campos magnéticos que se están usando, puede ser perjudicial. Y tampoco se pueden mojar, por tanto se deben retirar para ducha o baño en agua y para dormir, ¿vale? En el agua sí que es verdad que es para el agua, a la ducha, si tenemos un implante coclear sí que existen fundas específicas para poder ducharnos o bañarnos en el agua, la piscina, con ellos, pero por norma general se deben retirar. Entonces, ¿cómo podemos enfocar este tipo de paciente en nuestro día a día? ¿Vale? Pues vamos a trabajar en estas estrategias de comunicación. Por ejemplo, mantener el contacto visual, ¿vale? Al hablar con alguien que tiene pérdida auditiva, es esencial mantener el contacto visual, porque le permitirá leer los labios, ver la expresión facial y permitirá comprender mejor el mensaje. En segundo lugar, es importante hablar de manera clara y pausada. Evitar hablar demasiado rápido o de forma que no se esté vocalizando bien, ¿vale? Es importante para poder entender bien el mensaje. En tercer lugar tenemos no gritar. O sea, el hecho de hablar más fuerte o chillar más no va a hacer que la persona entienda. Lo que tenemos que hacer es, si por ejemplo no nos está entendiendo de una manera, buscar palabras similares, diferentes, para poder decir lo mismo. Es importante también minimizar el ruido de fondo. En entornos ruidosos, que mucha gente hablando a la vez o que hay mucho ruido de fondo, puede ser complicado el entendimiento, ¿vale? Como ya hemos dicho también, en caso de no entender el mensaje, pues utilizar otras palabras, ¿vale? Reformular de otra manera el mensaje. También muy importante utilizar gestos y señales, ¿vale? Esos gestos y señales con las manos pues permiten complementar la información y hacer que la comunicación sea más efectiva. Y sobre todo, paciencia y empatía, ¿vale? Son fundamentales para interactuar con alguien que tiene pérdida auditiva, ¿vale? Hay que comprender la limitación que tiene esa persona, el esfuerzo que también está haciendo a nivel comunicativo y si tenemos esa paciencia, esa empatía, pues también la persona, usuario de audífonos o la persona que tiene pérdida auditiva, se sentirá más tranquilo y más acompañado, ¿vale? Y sobre todo en los entornos sanitarios, en aquellos casos que todavía es obligatorio el uso de mascarilla, pues la mascarilla es una parte que dificulta la lectura labial, ¿vale? Por tanto, hablar con alguien que tiene pérdida auditiva, necesitamos básicamente contacto visual, dicción clara y ausencia de ruido. Espero que con esta información
os sea útil para poder afrontar vuestro día a día, también vuestro ejercicio profesional, conozcáis un poquito más sobre los audífonos y os permitan identificar esos pacientes, conocer un poco mejor y mejorar la comunicación con ellos. Muchas gracias.